Ok, hablemos de algo que es, bueno, que va al centro de quiénes somos, nuestros derechos sexuales. A veces suenan como un concepto muy abstracto, ¿no? Pero la verdad es que son herramientas súper poderosas para poder vivir con libertad, con salud y con dignidad. Así que vamos a ver qué significan en realidad. Y es que, de hecho, la Cartilla de Derechos Sexuales lo pone clarísimo. Ejercer estos derechos fomenta la libertad, la dignidad y la igualdad. Y ojo, que no es solo una frase que suena bien, no, es el principio que va a guiar todo lo que vamos a explorar ahora. Pero bueno, para poder entender bien estos derechos, lo primero es aclarar los conceptos básicos. ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de sexualidad? Y más importante aún, ¿qué significa tener derechos sobre esto, sobre todo para la gente joven? A ver, la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud es súper amplia. Y es que no se trata solo del acto físico, para nada. La sexualidad abarca la identidad, los roles de género, el placer, la intimidad, hasta la reproducción. O sea, es una parte central de lo que nos hace humanos y nos acompaña durante toda la vida. Y ojo, que esto no es solo teoría. En México, la ley es súper clara. Las y los adolescentes son reconocidos como titulares de derechos. Y esto, de verdad, tiene un peso enorme. Significa que la propia Constitución respalda la capacidad de decidir sobre el propio cuerpo y la propia vida de manera informada. Pero, a ver, seamos realistas. Una cosa es lo que dice la ley, lo que está en el papel, y otra muy diferente es poder ejercer esos derechos en el día a día. Claro que ha habido avances, y son enormes, pero todavía quedan muchísimas barreras. El gran reto es justo ese, cerrar la brecha entre la ley y la realidad. Ok, entremos al primer pilar de estos derechos, la autonomía. La palabra quizás suene un poco técnica, pero la idea es súper simple y muy poderosa. El cuerpo de una persona, sus decisiones. Nadie más puede ni debe decidir por uno. Entonces, ¿qué significa esto de la autonomía en la práctica? Bueno, pues significa la libertad de decidir sobre el propio cuerpo y la propia sexualidad. Significa poder disfrutarla plenamente, elegir con quién relacionarse y, muy importante, que la identidad sexual personal sea respetada. En pocas palabras, es tener el poder de definir la propia vida afectiva y sexual. Y una de las manifestaciones, quizá la más crucial de esta autonomía, es el control sobre la vida reproductiva. Esto incluye, por supuesto, el derecho a acceder a un aborto legal y seguro, ya sea en casos de violación en todo el país o por elección propia en lugares como Ciudad de México y Oaxaca. Es básicamente la máxima expresión de la soberanía sobre el propio cuerpo. Ok, pero pensemos en algo. ¿Cómo se puede tomar una decisión realmente libre si no se tiene la información completa y correcta? Es imposible. La autonomía sin conocimiento no funciona. Y por eso, el siguiente derecho es absolutamente clave, el derecho a la información. Porque al final del día, saber es poder. Este derecho a la información significa que la educación sobre sexualidad tiene que ser integral, científica y laica. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que tiene que estar basada en hechos, en ciencia, no en prejuicios, miedos o dogmas. El chiste es empoderar con conocimiento, no intentar controlar con información a medias o falsa. Y para que nos demos una idea de por qué esto es pero tan importante, miren este dato. La falta de información tiene consecuencias muy reales. Según la Organización Panamericana de la Salud, América Latina y el Caribe tienen la segunda tasa más alta de fertilidad adolescente en el mundo. No es solo un número, Estamos hablando de vidas, de proyectos de vida que cambian por completo. Y es justo por eso, para combatir esa realidad, que la ley mexicana es súper específica. Obliga a que la educación incluya temas de salud sexual y reproductiva. Y, algo clave, con perspectiva de género. Es una herramienta legal pensada para proteger el futuro de las personas jóvenes. Ok, entonces ya tenemos autonomía e información, que son claves. Pero, la verdad, no sirven de mucho si no hay un ambiente seguro para ejercer esos derechos. Por eso, el siguiente pilar es la protección, el derecho a vivir sin miedo y, claro, a tener apoyo cuando se necesite. Y la protección es algo muy amplio, Abarca muchísimas cosas. Significa vivir en un mundo libre de discriminación, sin homofobia ni misoginia.
Significa que la privacidad de cada quien es sagrada y que sus datos personales están seguros. Y también significa algo tan básico y a la vez tan profundo como poder manifestar afecto en público sin tener miedo. Y para que vean que esto no es solo una idea en el aire, se traduce en acciones súper concretas. Por ejemplo, en las escuelas de México hay protocolos muy claros. El personal docente tiene la tarea de observar, de asegurarse de que los espacios sean seguros, de hablar con el alumnado y, súper importante, de reportar cualquier situación de riesgo. Es todo un sistema diseñado para proteger. Este apoyo también significa tener acceso real a servicios de salud. Las personas jóvenes tienen derecho a servicios de salud sexual y reproductiva que sean confidenciales. Y esto es fundamental. Significa que pueden ir a pedir orientación, conseguir métodos anticonceptivos o hacerse pruebas de infecciones de transmisión sexual sin necesitar permiso o que los acompañe su padre, madre o tutor. Es un derecho que, literalmente, salva vidas. Muy bien, con todo esto sobre la mesa, autonomía, información, protección, llegamos a la pieza final del rompecabezas, y esta es quizás la más poderosa de todas, porque los derechos no son algo que simplemente se reciben, son algo que se vive, que se exige y se defiende, y para eso es indispensable el derecho a participar. En pocas palabras, este derecho significa que la voz de la gente joven tiene que ser escuchada justo ahí donde se tomen las decisiones importantes. Es el derecho a involucrarse y a influir en las políticas públicas sobre sexualidad y reproducción, desde que se diseñan hasta que se evalúan. Esto cambia todo. Ya no son solo receptores de políticas, sino que se convierten en agentes de cambio. Y aquí está la clave de todo esto, el verdadero meollo del asunto. Los derechos se fortalecen cuando se exigen. La participación activa es como el motor que los saca del papel y los convierte en una realidad que se puede vivir y sentir. Entonces, para cerrar, queda una reflexión en el aire. Ya están planteados los derechos. La gran pregunta ahora es, ¿de qué manera la participación de todas y todos puede ayudar a que esto sea una realidad para la comunidad entera? Porque justo ahí, en esa respuesta, está la clave para construir el futuro que queremos.